Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Como dice allí en versículo 3, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, a la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y vimos la primera cosa, que tenemos que llenar nuestra mente de la verdad, porque hay mucha mentira. Y si no llenamos nuestra mente de la verdad, fácilmente vamos a creer las mentiras del diablo. Y llenando nuestra mente de la verdad, transformando nuestra mente para que esté conforme a la verdad de Cristo, ya vamos a poder guardarnos de las mentiras del diablo. Y la primera cosa que vimos es que tenemos que meditar en la bondad de Dios para guardarnos y para ayudarnos a conquistar las dudas, porque el diablo siempre quiere poner en nuestras mentes esas dudas. Y miramos como el diablo quería poner en la mente de Eva que Dios había dicho que no pueden comer de todos los árboles, y que Dios siempre quiere poner restricciones sobre nosotros y quiere guardarnos de todo lo que es bueno y todo lo que es agradable, y solamente quiere hacernos sufrir. Y vimos que eso es una mentira, que en verdad el diablo es el que siempre quiere guardarnos de lo bueno, y el Dios es el quien nos ha dado todo lo que es bueno, todo lo que es agradable, todo lo que es en verdad bueno. Y en verdad las restricciones que Dios nos da siempre son para nuestro bien, mientras que el diablo quiere hacernos sufrir. Y entonces tenemos que reconocer que todo lo que tenemos es de Dios, todo lo bueno en la vida es de Dios. Y en vez de pensar que Dios quiere quitarnos de lo que es bueno, tenemos que reconocer que todo lo que es bueno viene de Dios. Y eso nos guardará de poner dudas en nuestra mente de que en verdad Dios es bueno, en verdad Él quiere lo mejor para nosotros, o en verdad solamente está guardándonos de todo lo bueno de la vida. Y tenemos que meditar en su bondad para conquistar esas dudas. Pero vamos a seguir adelante con los próximos versículos, ya mirando versículo 4. Recuerda versículo 3, solamente para repasar otra vez, dice la mujer: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y hablamos acerca de que no sabemos por seguro si Dios había dicho algo más que no está escrito, o que si Eva estaba añadiendo sus propias ideas allí. Pero lo que sí sabemos que Dios sí había dicho en capítulo 2 y versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces es muy claro lo que dice la palabra del Señor. Dios dijo: si comes del árbol, ciertamente, no hay duda, vas a morir. El diablo empieza solamente poniendo dudas. Dios ha dicho que no puedes comer de todos los árboles. Empieza solamente dudando la bondad de Dios, poniendo dudas. ¿En verdad Dios quiere lo mejor para nosotros o solamente quiere quitarnos de todo lo bien? Pero la segunda cosa que vemos aquí está en versículo 4. Dios dijo: ciertamente morirás. Versículo 4 del capítulo 3. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás. Entonces aquí tenemos una mentira clara, fuerte. Dios dijo: ciertamente morirás. La serpiente dice: no morirás. En nuestro mundo confundido en el día de hoy, muchos quieren creer que dos cosas opuestas pueden ser la verdad. Entonces podemos decir, esa cosa es cierta y lo opuesto es cierto, y los dos son ciertos. No es así, es imposible. O vas a morir o no vas a morir. Las dos cosas no pueden ser ciertas. Entonces tenemos que escoger a quién vamos a creer. ¿Es verdad que si desobedecemos a Dios y vamos en contra de la voluntad de Dios, las consecuencias del pecado es la muerte o no? Así es de simple, tenemos que reconocer. Entonces vemos aquí que el diablo dice: mira,
Tú puedes pecar, tú puedes rechazar a Dios, tú puedes hacer lo que a ti te da la gana y nada va a pasar. Nada va a pasar. Es mentira que hay consecuencias para el pecado. De hecho, es lo opuesto. Si pecas, vas a poder disfrutar de muchas cosas tan ricas y tan interesantes y no vas a sufrir ninguna consecuencias. Y muchas veces parece así. En la vida muchas veces parece que el pecado trae buenas consecuencias y no trae ninguna malas consecuencias. De hecho, si buscan conmigo el Salmo 73, el salmista aquí por un tiempo empezó a creer esa mentira del diablo. Esa mentira de que si pecamos y hacemos lo que nosotros queremos hacer y ignoramos los mandatos de Dios, no habrá consecuencias. De hecho, seremos más felices, estaremos bien. Entonces, el Salmo 73 dice en versículo 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. El salmista dice, ya entiendo eso. Pero, versículo 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuvo envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. Y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si somos honestos, cada uno de nosotros hemos sentido así en algún momento de nuestras vidas. Cada uno de nosotros hemos creído la mentira del diablo que si pecas no hay consecuencias. De hecho, todo será mejor. Y muchas veces miramos alrededor de nosotros, miramos a nuestros vecinos que nunca asisten a la iglesia, que no quieren nada que ver con Dios y parecen estar felices. Sus familias parecen estar contentos y unidos y parecen tener muchas cosas buenas y parece que no hay nada malo pasando a ellos. De hecho, parecen mucho más felices que nosotros. Ellos tienen un nuevo carro y miran nuestro carro y está descomponiéndose. Ellos parecen que no hay problemas en su familia y mis hijos rebeldes. Parecen que su matrimonio es muy feliz y mi matrimonio parece que nunca estamos felices. Y miramos a los ricos, miramos a las estrellas del cine y parecen muy guapos, siempre saliendo con otros guapos, siempre yendo a lugares bonitas y parecen tan felices. Y pensamos, ellos no quieren nada que ver con Dios. Y son ricos y felices y yo que estoy tratando de servir al Señor, tengo enfermedades, tengo dificultades, tengo tantos problemas. Entonces a lo mejor es cierto, no moriré si dejo las cosas del Señor. No habrá consecuencias del pecado. Y es fácil, muchas veces mirando alrededor de nosotros y a veces aún nosotros nos alejamos un poco del Señor y empezamos a dejar las tentaciones conquistarnos y sentimos un poco de placer y pensamos a lo mejor vale la pena dejar al Señor. A lo mejor no hay consecuencias al pecado. Pero entonces el salmista sigue, versículo 15. Si dijera yo hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Versículo 16 de Salmo 73. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos.
Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Nosotros a veces no veremos las consecuencias en esta vida. A veces sí, viven vidas largas, llenas de muchos placeres terrenales. Pero sabemos que es cierto que las consecuencias del pecado son la muerte. Sabemos, como Dios dijo, ciertamente morirás. Y sabemos cuando leemos después, cuando Eva y Adán, cuando comieron ese fruto, murieron en ese tiempo físicamente, en ese momento. No. Pero sí había una separación de Dios. ¿Y qué pasó en ese momento? Se escondieron de Dios. ¿Y quién es la fuente de toda bondad? Dios. ¿De dónde viene toda la paz? Dios. ¿Qué es el propósito de nuestras vidas? Glorificar a Dios. Y si estamos separados de Dios, no hay razón para vivir. No hay paz, no hay gozo verdadero. Y entonces después sí murieron. Y cada persona después de ellos murieron. Y dice en Apocalipsis capítulo 20 y en versículo 11, Apocalipsis 20, 11, habla de la segunda muerte y dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ciertamente morirás. El pago del pecado es la muerte. Y aunque no siempre veremos las consecuencias inmediatamente, siempre habrá consecuencias. Porque Dios es cierto, Él no puede morir, Él no puede mentir. Y nosotros tenemos que reconocer, si no hay un rescate, cada uno que rechaza al Señor, cada uno que va por su propio camino, enfrentará la muerte física y la muerte eterna, la separación de Dios en un lugar terrible llamado lago de fuego, donde habrá sufrimiento por toda la eternidad. Esas son las consecuencias del pecado. Y el diablo estará ahí también. Pero él quiere mentirnos y decir, no habrá consecuencias. Podemos mentir, podemos robar, podemos hacer lo que nos da la gana y no morirás. Y el Señor dice, ciertamente morirás. Pero ¿a quién vamos a creer? Y eso es la segunda cosa que vemos. No solamente tenemos que meditar en la bondad de Dios para conquistar las dudas, pero tenemos que meditar en la justicia de Dios para conquistar las mentiras. Tenemos que meditar en la justicia de Dios para conquistar las mentiras. Imagínate que alguien te dice, mira, yo no creo en la gravedad. No creo que hay gravedad. Y estamos ahí en un avión muy arriba ahí en el cielo y él dice, mira, yo puedo saltar aquí de ese avión y no habrá problemas. Y yo digo, bueno, yo creo que sí habrá problemas, entonces yo voy a saltar contigo, pero yo voy a llevar un parachute conmigo para asegurar que no tengo problemas, porque yo sí creo en la gravedad. Y saltamos, y por los primeros segundos él me mira y me dice, te dije, mira, yo puedo mirar toda esa belleza que está abajo. Yo tengo una emoción increíble de vida. Yo puedo sentir mi vida y estoy tan emocionante y puedo sentir el aire en mi frente y es tan bello. Y mira, te dije que no habrá consecuencias. Y por unos minutos, todo feliz, ¿verdad?
No hay ninguna consecuencia hasta llegar a la tierra, ¿verdad? Pero muchas veces así somos nosotros. Pensamos, bueno, mira, yo pequé. Jóvenes dicen, yo desobedecí a mis padres y disfruté de un tiempo con mis amigos. Ellos ni saben, lo hice hace meses y ya todavía no saben lo que hice. Y sigo haciéndolo. Muchos en el trabajo dicen, mira, yo he estado flojo en el trabajo por meses y mi jefe ni se da cuenta y todos los demás trabajando, pero yo disfrutando ahí. Mira, el pecado no tiene consecuencias. Muchos piensan, bueno, yo puedo mentir, yo puedo hacer lo que a mí me da la gana, yo no tengo que obedecer al Señor, yo no tengo que servir a otros y mi vida es mucho más feliz. Y es cierto, como dijo de Moisés en Hebreos 11, hay placeres del pecado por un tiempo. Pero siempre vendrán las consecuencias. ¿Por qué? Porque Dios es justo y tiene que condenar el pecado. Y además de eso, no solamente tenemos que reconocer que hay consecuencias eternas, pero también hay consecuencias normalmente aquí en esta vida también. ¿Por qué? Porque en Gálatas capítulo 6 nos dice que todo lo que sembraremos, también segaremos. Cuando siembras algo, ¿viene inmediatamente la planta? No, toma tiempo. Pero tarde o temprano vendrá el fruto. Y si sembramos para la carne, vamos a cegar la muerte, la destrucción. Y veremos eso alrededor de nosotros de todos lados. Hay muchas personas hoy en día que piensan, no, yo puedo sembrar la inmoralidad, yo puedo hacer lo que aquí a mí me da la gana, no necesito el matrimonio, no necesito establecer una familia y habrá toda felicidad. Y hay felicidad por unos momentos, a lo mejor por unos meses o por unos años, pero entonces miramos alrededor y ¿qué son las consecuencias? Hay felicidad cuando una sociedad está llena de personas sin familia, sin padres, sin madres. No. Es una sociedad llena, podemos mirar alrededor de Antioquía y mirar las consecuencias de crimen, de personas que son adictos a las drogas. ¿Por qué? Porque personas pensaron, puedo disfrutar del pecado por un rato y no habrá consecuencias. Pero siempre habrá consecuencias. Miramos alrededor y pensamos, bueno, yo puedo ser un poco egoísta y no habrá consecuencias. Pero entonces nuestro matrimonio tiene muchos problemas. Hay tristeza en la familia. ¿Por qué? Porque el pecado tiene consecuencias. Decimos, yo puedo desobedecer a mis padres y no habrá consecuencias. A lo mejor tus padres nunca te dan cuenta, pero habrá consecuencias en tu relación con ellos, en tu relación con Dios, en tu relación con otros, en tu vida futura. Cada pecado lleva consecuencias porque Dios es justo. Y tenemos que reconocer que lo que sembramos, eso también segaremos. Pero la cosa más maravillosa es lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cada uno de nosotros hemos hecho lo mismo que Adán y Eva. Cada uno de nosotros hemos rebelado en contra de Dios. Hemos ido por nuestro propio camino. Cada uno de nosotros hemos llevado sobre nosotros el castigo de la muerte. Merecemos la muerte porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la cosa más maravillosa es que Cristo, el único que nunca pecó, tomó las consecuencias del pecado sobre él mismo. Él se hizo pecado, el que no conoció pecado, para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Gracias a Dios porque no hay maldición para los que están en Cristo Jesús. Si confiamos solamente en Él, reconociendo que somos muertos, como dice Efesios 2:1, estando muertos en nuestros pecados, Dios, quien es rico en misericordia, mandó a Cristo para morir por nosotros. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no por obras para que nadie se glorie.
Gracias a Dios que Cristo llevó la maldición, Cristo llevó la muerte para que ya no tenemos que temer la muerte. Ya nada nos separará del amor de Dios, ni la muerte. Porque Él ya quitó el aguijón de la muerte. Ya no hay temor de muerte para los que estamos en Cristo, porque Él llevó nuestro castigo. Gracias a Dios porque Dios es justo. Si pecamos, vamos a morir. Pero también es bueno, lleno de misericordia y de amor. Y todos los que confiemos en Cristo tendremos perdón. Tendremos limpieza. Y ya podemos tener victoria sobre ese pecado en Cristo. Pero aún los que somos cristianos tenemos que seguir recordando a la cruz de Cristo. Porque tuvo Cristo que morir. Porque las consecuencias del pecado es la muerte. El pago del pecado es la muerte. Y cada vez que nosotros pecamos, tenemos que recordar que esa es la razón por que Cristo tuvo que morir. Y tenemos que reconocer que aunque nosotros, gracias a Dios, si estamos en Cristo, no hay condenación para nosotros. Todavía el pecado todavía lleva consecuencias aquí en la tierra. Y todavía nuestro pecado llevará consecuencias aquí. Y si nuestra familia tiene problemas, muchas veces es por causa de nuestro pecado. Si hay problemas en nuestras relaciones con otros, si estamos en problemas físicos a veces es por causa de cumpliendo nuestros deseos que no debemos cumplir. Y tenemos que reconocer que el pecado todavía tiene consecuencias. Dios es justo. Y tenemos que pasar más tiempo meditando en la justicia de Dios. Que Dios sabía lo que estaba diciendo cuando dijo, no comerás del fruto de ese árbol. Porque el día en que lo comerás, morirás. Ciertamente morirás. Y tenemos que combatir siempre esa mentira del diablo que podemos pecar y no habrá consecuencias. Pero no solamente tenemos que llenar nuestra mente de verdad para guardarnos de la mentira, meditando en la bondad de Dios para conquistar la duda, meditando en la justicia de Dios para conquistar las mentiras. Pero regresando a Génesis 3, versículo 5. No solamente el diablo pone dudas en la mente de Eva para hacerla pensar, mira, en verdad Dios está guardándote de algo bueno. Dios no quiere que disfrutes de todas esas cosas buenas. Y hace a Eva dudar la bondad de Dios. No solamente la hace dudar la justicia de Dios. No, Dios no te va a castigar. No va a haber consecuencias por tu pecado. Puedes pecar, puedes comer y nada va a pasar. Ciertamente no morirás. Aunque Dios ha dicho que sí morirás. Pero entonces, versículo 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Capítulo 3, versículo 5. 3:5. 3. Verse 5. Entonces vemos que Satanás dice a Eva, mira, tú tienes el derecho de hacer lo que a ti te da la gana. No, Dios no tiene ningún derecho de decirte qué hacer. Tú puedes decidir por ti mismo lo que es bueno y lo que es malo. Tú puedes decidir por ti mismo lo que tú quieres hacer. Dios no solamente no quiere que tú seas Dios como Él, pero tú tienes el derecho de controlar tu propia vida. Como muchos dicen hoy en día, es tu cuerpo, haz con ella lo que tú quieres, ¿verdad? Es tu vida. No dejas a nadie más decirte qué hacer. Sigue tu corazón, sigue tus deseos. Haz lo que a ti te crees que es lo mejor para ti. Nadie más te puede decir lo que es mejor para ti. Es mentira del diablo. Decirnos que nosotros tenemos el derecho de ser como Dios. Que tenemos el derecho de controlar nuestras propias vidas, que nosotros podemos decidir lo que es bueno y lo que es malo. No tenemos que someternos a Dios. Nosotros somos tan sabios como Dios. Nosotros merecemos hacer lo que nos da la gana. Y
tercera cosa que vemos aquí es no solamente tenemos que meditar en la bondad de Dios para conquistar las dudas, meditar en la justicia de Dios para conquistar mentiras, pero tenemos que meditar en la gloria de Dios para conquistar la rebelión. Tenemos que meditar en la gloria de Dios para conquistar la rebelión. Cuando nosotros éramos jóvenes, uno de nuestros héroes favoritos era un hombre que se llama Robin Hood. Él no es algo de ficción, no es algo verdadero. Algunos creen que a lo mejor está basado en algo verdadero, pero en verdad nadie sabe. Pero la historia iba así, de esa historia tan bonita. Y básicamente había un rey muy, muy bueno. Ese rey se llamaba Richard, ¿verdad? A lo mejor por eso nos gustaba, porque se llamaba como nuestro padre, ¿verdad? Y entonces ese rey Ricardo era muy bueno, hacía leyes muy justos, siempre siempre quería hacer lo mejor para su pueblo, era muy sabio, hacía decisiones muy sabias, siempre hacía lo que era fiel y bondadoso y todo, mientras que él era rey, todos eran contentos, había paz en la tierra, todos tenían justicia, sabían que iba a tener paz y había mucha comida y todos se gozaban. ¿Por qué? Porque el rey era el rey perfecto. Y él era rey que estaba designado para ser rey, tenía el derecho justo de ser rey. Y él tenía toda la capacidad para ser el mejor rey. Pero tenía un hermano. Su hermano se llamaba Juan. Y Juan no tenía el carácter de Richard. Él era muy egoísta. Cuando él tenía poder, él quería solamente hacer todo de su manera. No le importaba el pueblo, no le importaba lo que era de ellos. Era muy necio, tomaba decisiones muy necias. Y un día el rey Richard se fue para una batalla y mientras se fue, Juan tomó su lugar por un tiempo. Y cuando Juan agarró ese poder, él pensó, ya puedo hacer lo que a mí me da la gana. Ya puedo hacer lo que yo quiero. Y él empezó a ser un líder muy malo. Él empezó a maltratar a la gente. ¿Por qué? Porque él no tenía la sabiduría, la bondad del rey Ricardo. Entonces Robin Hood, todo ese tiempo, él dijo, yo voy a ser fiel al rey verdadero, al que en verdad tiene el derecho de ser rey. Y peleaba en contra de Juan y finalmente al final el rey Ricardo regresa y ya él puede tener victoria sobre el rey Juan. Pero ¿por qué era Robin Hood tan fiel a ese rey? Porque él reconocía en primer lugar que él tenía el derecho de ser rey. El reinado era para Richard, no para Juan. Pero también notamos que no solamente tenía el derecho de ser rey, pero también él era el mejor rey. Cuando Ricardo estaba reinando, todos estaban contentos. ¿Por qué? Porque él era el más sabio, él era el más bueno, él era el más justo. Y traía paz a la tierra, pero mientras Juan estaba gobernando, todos estaban tristes. ¿Por qué? Porque no era justo, era egoísta, era orgulloso y no trataba bien a la gente. Entonces tenemos que reconocer que eso es como nosotros. Dios es el único Dios. No hay otro que tiene el derecho de ser Dios. Él es el creador. Nosotros no hemos creado nosotros mismos. Y saben que Él es el rey más sabio, más bueno, más justo. Y Él sabe mejor que cualquier otro ser Dios porque Él es el único que merece ser Dios. Y cuando nosotros tratamos de tomar el lugar del Dios verdadero, no van bien las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos el derecho. No hemos creado nosotros mismos. Dios es el creador. Dios es el único Dios. Y tenemos que reconocer que Dios es el único que merece ser Dios. Miramos a muchos en la Biblia que trataron de ir en contra de Dios. Miramos a Faraón. ¿Y qué dijo cuando Moisés vino a él y dijo, Dios ha dicho que dejan ir al pueblo? Él dijo, ¿quién es Dios? Yo no conozco a Dios, yo soy el encargado aquí. Y le fue muy bien, ¿verdad? No. Miramos a otros como Sennacherib.
Él viene allí a Ezequías y dice, mira, yo he conquistado a muchos dioses. Yo soy más fuerte que todos los dioses. Si no se someten a mí, voy a destruirles porque yo soy. Y fue muy bien para Sennacherib también, ¿verdad? No, todo su ejército destruido, matado por sus hijos. Miramos a otros como Herodes, que se levantó y dijo, yo soy el mejor orador, y el pueblo le alaba como un dios y fue comido por gusanos. Miramos a otros como Nabucodonosor y miró a todo lo que él había hecho y dijo, mira, yo soy el rey más grande. Y se convirtió a un animal comiendo hierba, hasta que reconoció que no hay otro como el Dios verdadero. Hay solo un rey todopoderoso. Hay solo uno que merece toda la gloria. Miramos a Goliat, que dijo, ¿quién es este Dios? Y él se quedó sin cabeza. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios. Y Él es el único que merece la adoración. Él es el único que merece la obediencia. Nosotros, cada uno de nosotros somos rebeldes de corazón. Nacemos rebeldes por causa de Adán. Y queremos pensar, yo sé mejor que Dios. Yo tengo el derecho de dirigir mi propia vida. Yo puedo hacer mis propias decisiones. Yo no necesito escuchar a Dios. Y tenemos que reconocer que es una mentira del diablo. No tenemos el derecho de ir en contra de Dios. Somos la creación, Él es el creador. Somos los siervos, somos las ovejas, Él es el pastor. Y Él es quien merece toda la honra y la gloria. Y para ayudarnos a recordar eso, tenemos que meditar mucho en la gloria de nuestro Dios. Isaías 40 es uno de los pasajes más bellos que habla de eso. Isaías 40, versículo 12. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balance y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en comparación serán estimadas en menos que nada. Y que lo que no es, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoja para ofrecerle madera que no se apoye. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueve. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creyó esas cosas? Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Somos tan necios, hermanos. Pensamos que nosotros sabemos mejor que Dios. Pensamos que nosotros tenemos el derecho de rebelar en contra de Dios. Pensamos que nosotros podemos decir, sí, Dios, estoy de acuerdo con usted aquí. Sí, voy a hacer tu voluntad aquí, pero aquí no estoy de acuerdo. Entonces, si no le importa, yo voy a hacer mi propia voluntad. Y olvidemos, Dios es el creador de todo el universo.
¿Tú conoces los nombres de todas las estrellas? ¿Has puesto las estrellas allí? ¿Has creado la tierra? ¿Tú mereces la honra y la gloria como el creador de todo? No. ¿Tienes sabiduría de Dios? ¿A quién pide consejo Dios? A nadie. ¿Y nosotros tenemos esa sabiduría? ¿Nosotros somos como Dios? No. Pero el diablo quiere poner en nuestras mentes esa mentira. Tú sabes mejor que Dios. Puedes tomar de ese fruto y serás como Dios. Tú mereces tomar tus propias decisiones. Tú mereces hacer lo que a ti te da la gana. Y Dios dice, no. Yo soy Dios. Yo soy el único que tiene el derecho de decir lo que es bueno y lo que es malo. Tú debes someterte a mí. Y entonces serás feliz. Y entonces todo te irá bien. ¿Por qué? Porque yo sé mucho mejor que ti lo que es bueno y lo que es malo. Sígame a mí. Ponme a mí en el lugar que yo merezco estar. No creas la mentira del diablo que tú puedes ser tu propio Dios. Meditar en la gloria de Dios para conquistar la rebelión. El diablo es astuto. Él siempre está tratando de trastornar la verdad. Él siempre está tratando de poner mentiras en nuestras mentes. Y Él es el príncipe del aire de este mundo. Él es el que está en control de mucho de lo que miramos, de lo que escuchamos alrededor de nosotros. Y nuestro corazón mismo es pecaminoso, engañoso más que cualquier otra cosa. Entonces, la única manera que vamos a poder conquistar la tentación, agradar al Señor, es si estamos llenando nuestras mentes constantemente de lo que es verdad. Porque si no estamos pensando en la verdad, de que en verdad Dios es la fuente de todo lo que es bueno. No el diablo, todo lo que es bueno viene de Dios. Si no estamos pensando en el hecho de que el pecado sí tiene consecuencias, ciertamente morirás. Si no estamos recordando quién es Dios, Él es mucho más allá de nosotros en sabiduría, en poder, en gloria. Él es el único quien merece ser Dios. Si no estamos meditando en la verdad, las mentiras del diablo entrarán. Dios solo quiere quitar todo lo que es bueno de tu vida. Dios no, nada te va a pasar si pecas. No hay consecuencias para el chisme, no hay consecuencias para la envidia, no hay consecuencias para el odio. Puedes hacer eso y nada va a pasar. Tú tienes el derecho de controlar tu propia vida. Tú puedes ser tu propio Dios. El diablo quiere poner estas mentiras en nuestras mentes, igual como Eva, igual como Adán. Si no estamos llenando nuestra mente de la verdad, fácilmente caeremos. Fácilmente creeremos las mentiras del diablo. Y no es de una cosa de una vez, ya he escuchado el sermón, ya estoy bien. No es diario, meditando en la verdad, conquistando las mentiras del diablo con la verdad. Llenando nuestra mente de verdad, nos guardará de la mentira. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Perdónanos por tantas veces dejar las mentiras del diablo llenar nuestras mentes. ¿Cuántas veces hemos caído al pecado? ¿Cuántas veces he yo caído en tentación porque he creído las mentiras del diablo? Señor, ayúdanos a reconocer que tenemos que poner la armadura de Dios. Tenemos que estar armado con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si no tenemos nuestras mentes llenas de la verdad, si no estamos pensando y creyendo la verdad de tu palabra, vamos a quedarnos engañados y vamos a sufrir las consecuencias. Porque no importa cuántas veces dice el diablo, no morirás. Dios dice, ciertamente morirás. Señor, ayúdanos a creer tu palabra. Si alguien aquí esta noche que todavía ha sido cegado por el diablo y todavía está creyendo las mentiras del diablo porque nunca ha dejado la luz del evangelio llenar sus mentes, que hoy día que tu Espíritu tome tu palabra y lo aplique a sus corazones, que
que abre su vista para que ellos puedan ver la luz del Evangelio, que puedan venir a Cristo y creer la verdad del Evangelio. Y los que somos salvos, ayúdanos a regresar a la cruz de Cristo y seguir meditando en el Evangelio, para que podamos también vivir en luz del hecho de que hemos muerto al pecado. Ya somos vivos en Cristo. Tenemos una vida nueva. En nombre de Cristo pedimos esas cosas. Amén. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.